Ahí está Hans, sí. Ya, listo. Bien, voy a detener el video para la grabación está habilitada ya. Perfecto. Bien. Bien, bueno, ayer estuvimos viendo, ¿no es cierto?, lo que era técnica de saturación, pero en forma bastante resumida. ¿Cuáles son las técnicas de saturación? Bueno, yo he hablado que el otro método es el método de Dixon, que es mucho mejor, pero los equipos más modernos, con un sobre mucho más moderno, lo tienen. En cambio, estos equipos que están en la ICA, que el Symphony, no tiene ese método de Dixon. Bien, hoy día vamos a ver lo que es, con respecto a la clase de ayer, no creo que tengan duda, ¿no? ¿Nada? El chat a este lado de acá. No, profe, todo claro. ¿No? Sí, es bastante sencillo, sí, lo único más que tienen hay dos formas, ¿no es cierto? Una con técnicas, ¿no es cierto?, que son de inversión recovery, que se basa en la relajación de los tejidos, en la curva T1, que es inversión recovery, ¿no es cierto?, STIR, y la otra que se basa en la FACSAT, de la secuencia espectral, ¿no es cierto?, de la grasa, la diferencia que hay entre depreciación entre la grasa y el agua. Siempre tienen que acordarse que la señal que nosotros obtenemos, ¿no es cierto?, del agua, ¿no es cierto?, y de la grasa que tienen, que son los componentes que están presentes siempre. Y la grasa tiene un grupo metileno, ¿no es cierto?, CH3, que tiene hidrógeno, una gran cantidad de hidrógeno. Bien, vamos a empezar con gradientes magnéticas. Con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, cuando comenzaron las frecuencias, las clásicas, que es la spin-eco, que es la eco de spin, siempre se generó, ¿no es cierto?, que el tiempo de adquisición es bastante largo, porque fíjense una cosa, está el pulso de 90 y después, ¿no es cierto?, está el pulso de refase, que es el pulso 180. Y a eso hay que agregar el tiempo de la recolección de datos, ya el muestreo, ¿no es cierto?, y la recolección de datos. Entonces, los tiempos de adquisición eran demasiado largos. Y nacieron estas eco de gradiente, que es otra forma de ponderar, que son mucho más rápidas. Claro, cuando pensaron los técnicos, ¿no es cierto?, cuando pensaron los médicos, científicos que iniciaron la resonancia, Mansfield, Bosch, siempre pensaron que podían bajar un poquito el tiempo de adquisición, pero resulta que al bajar el tiempo de eco, ¿no es cierto?, para reducir un poquito, nos afectaba con respecto a la ponderación. Si yo bajaba el tiempo de eco, ¿no es cierto?, ¿a qué ponderación me afectaría, ¿no es cierto?, en cuanto a los valores de tiempo de eco de los tejidos, para tratar de bajar un poquito el tiempo de adquisición de la imagen. ¿Qué nos afectaría? La magnetización transversal. Sí, influye un poco, sí, pero es mucho más sencillo. Afectaría, ¿no es cierto?, la ponderación. ¿Qué ponderación afectaría? Ahora lo mismo, ¿no es cierto?, la otra forma también de poder bajar, ¿no es cierto?, el tiempo de adquisición es bajando el TR. Pero ¿qué pasa si bajo el tiempo de repetición?
¿Se perdería resolución? No. En cuanto a ponderación, cuando hablo de Ah, ponderación ponderación. cuando yo hablo de ponderación es contrastar. Claro, una forma, ¿no es cierto?, de bajar el tiempo de adquisición es bajar el tiempo, ¿no es cierto?, de repetición. Pero si yo bajo el tiempo de repetición, ¿qué pasa? En cuanto a la ponderación, todo esto nació, ¿no es cierto?, producto de que las secuencias Pineco eran demasiado largas. Bueno, después nacieron, ¿no es cierto?, las turboespineco, que son mucho más rápidas. Pero también tienen un tiempo más o menos largo, ¿ya? En cuanto al tiempo de adquisición. Entonces ahí nacieron, ¿no es cierto?, estas eco de gradiente en el año 76 con Banfield, sí. Que son las eco de gradiente. Entonces una pensaba en ello que bajando el tiempo de repetición lograría, ¿no es cierto?, bajar el tiempo de adquisición. Pero ¿qué pasa si yo bajo el tiempo de repetición? En cuanto a la ponderación de la imagen. ¿Qué pasa, jóvenes? En cuanto a la ponderación. Si yo bajo el tiempo de repetición. ¿No potenciamos T1? Potenciamos hacia T1. Bien. Sí. Potenciamos hacia T1. Entonces los constantes de tejido, ¿no es cierto?, con la constante de tiempo, si yo bajo el tiempo de repetición, claro, voy a bajar el tiempo de adquisición, pero potencio en T1, ¿se dan cuenta? Y lo mismo pasa con el tiempo de eco. Si yo bajo mucho el tiempo de eco, no voy a escuchar, no voy a ponderar, no voy a escuchar los tejidos, especialmente los T2, porque el tiempo es muy corto. Acuérdense que el tiempo de eco, para obtener la señal de los tejidos T2, ¿no es cierto?, necesito yo un tiempo de eco largo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí nacieron las famosas eco de gradiente. ¿Ya? Bien, vamos a recordar un poquito. ¿Ya? Acá tenemos el sistema, se fijan, que es tenemos el magneto, ¿ya? En el cual genera el campo magnético, ¿ya? Tenemos el enfriamiento, que permite, ¿no es cierto?, el helio, permite, ¿no es cierto?, permitir producir esa superconducción, y al producir esa superconducción nosotros obtenemos una subida del campo magnético, ¿ya? Y dentro de este túnel, ¿no es cierto?, tenemos lo que son las gradientes. Ahí van en azul, van a ubicar las gradientes, que por norma estándar, ¿no es cierto?, que son las X, la Y y la Z. Pero yo le había dicho que nosotros realmente en el equipo no vemos esto. No veo X ni Y ni Z, sino veo, ¿no es cierto?, HF, RL y AP. Eso es lo que veo, ya en el equipo. No veo X y Z, porque cuando uno ve los libros y dice el X y Z, que son las gradientes, ¿ya? No se ve en el equipo. Se ve solamente que están la HF, ¿no es cierto?, la RL, RAILEF y la AP. Bien, ahí van insertas, ¿no es cierto?, lo que son las gradientes, son pares de gradientes en el sentido del longitudinal del túnel, ¿no es cierto?, a ambos lados, otros pares de gradientes, y superior e inferior. Y después viene, ¿no es cierto?, que es la bobina de radiofrecuencia. Aparece la bobina de receptor acá también, la bobina receptora que también algunas veces la antena permite recibir la señal y algunas veces se utiliza. Pero resulta que la bobina, esta es la bobina del imán, ¿eh? Está el pulso de radiofrecuencia, de la bobina que produce la radiofrecuencia, y la bobina receptora, funcionan ambos. En un momento transmite y en un momento recibe. Lo que quiere decir que yo no le había dicho, no le había contado, o sea, no lo había nombrado, que el imán propiamente tal, fuera de las bobinas que son bobinas dedicadas, ¿no es cierto?, como la shoulder, como la de cerebro, la de extremidad, la body,
y la espina, ¿no es cierto?, son bobinas que están dedicadas, van directamente a la estructura que uno quiere obtener la imagen, el estudio. Pero la bobina, el equipo propiamente tal, tiene una bobina receptora, ¿ya? Entonces puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Uno puede obtener señal, ¿no es cierto?, con la bobina propiamente del túnel, pero fíjese una cosa, no es la distancia, ¿no es cierto?, en el túnel tiene un ancho de 60 centímetros. Entonces, donde uno quiere estudiar, generalmente la señal que tenemos está muy alejado de la estructura que uno quiere estudiar. Entonces resulta que hay bobinas, no sé, por eso hay una bobina de cerebro, hay una bobina de extremidad, una bobina de hombro, de shoulder, una bobina de columna, la espina que está en la mesa. Se puede hacer con el túnel, pero tiene demasiado ruido y la distancia. La estructura queda muy alejada, ¿no es cierto?, de la bobina propiamente tal. Pero la bobina del imán propiamente tal me permite a mí transmitir el pulso radiofrecuencia y al mismo tiempo recibir, ¿ya? Que está dentro del túnel. Algunas veces esta bobina en algunos exámenes se utiliza también para obtener señal, ¿ya? Pero eso lo hace el equipo en forma automática, dependiendo de la bobina que nosotros estemos utilizando. Bien, entonces este es el grupo, ¿no es cierto?, que a nosotros nos interesa, las gradientes magnéticas. Entonces, bajo el estudio, cuando empezaron a estudiar cómo reducir el tiempo de adquisición, con el tiempo de repetición no lo podían obtener, debido a que porque potenciaba mucho hacia T1. Entonces, dentro de la espina ¿no es cierto?, que es un pulso de 90 y 180, decidieron, dentro del estudio, lo hizo Manfield, es eliminar el pulso 180, ¿ya? Y dejar una gradiente bipolar, que hiciera la misma función de 180. Y eso nos permitía a nosotros, ¿no es cierto?, bajar un poquito el tiempo de adquisición. Pero estas se producen, ¿no es cierto?, con gradientes magnéticas, que están acá, con las gradientes magnéticas. Bien, vamos a hacer un repaso rápidamente. El sistema de gradiente. Bueno, ha habido una reseña, ¿no es cierto?, que son magnetos o bobinas que son adicionales. Y lo que hace la gradiente, ¿no es cierto?, es cambiar el campo magnético. Porque nosotros tenemos los spins, tenemos el voxel, ¿no es cierto? Cuando hablo del voxel del paciente, ¿ya? Tenemos el voxel dentro del túnel, en el cual está sometido a un campo magnético y tiene una cierta precisión, ¿ya? Y es un campo bastante homogéneo. Pero no pasa nada, no tengo señal, no tengo nada. Simplemente hay una posición, ¿no es cierto? Los spins, ¿no es cierto?, comienzan un movimiento de precesión, unos que están up y otros que están down, unos de mayor energía, ¿no es cierto?, que están down, y los de mayor energía que están up, paralelo al campo magnético, ¿ya? Entonces, lo que hace la gradiente es cambiar, ¿no es cierto?, cambiar el campo magnético, localmente. Así como una gradiente, ¿no es cierto?, en la parte de color, ¿no es cierto?, gradiente de color, yo voy cambiando, ¿no es cierto?, de menor a mayor color, en un sentido, ¿no es cierto?, XY, o en un sentido HF, yo puedo cambiar, ¿no es cierto?, la gradiente, un gradiente de color, de menor a mayor, y eso es lo que hace en militesla por metro, ¿ya? Por eso las gradientes tienen 35, 40, 65 militeslas por metro, o sea, quiere decir, ¿no es cierto?, que afecta el campo magnético en un metro, 65 militeslas, ¿ya? Y cambian localmente, ¿no es cierto?, el campo magnético, el cual está sometido el voxel. Tenemos, ¿no es cierto?, ya lo sabíamos, ya esto lo estamos repasando rápidamente, ¿no es cierto?, que el sistema de resonancia tiene tres pares de gradientes, que es la X, la Y y la Z, ¿ya? Y actúan de esta forma, ¿se fijan? Actúan de esta forma. Entonces yo altero el campo magnético, me cambian, ¿no es cierto?, la intensidad del campo que ya está sometido el boxer, ¿no es cierto?, a una
fuerza, ¿no es cierto?, del campo magnético, que son a 63 MHz. Entonces yo sé que los spins, a través de la ecuación del Amo, sé que los spins en un campo 1.5 están todos procesando, ¿no es cierto?, a 63 MHz en la frecuencia central del equipo. Entonces, estas bobinas, que en este caso es en el sentido de la Z, ¿no es cierto?, HF, actúan en un sentido, entregando un campo magnético de menor a mayor, ¿se fijan? Y en el otro sentido, igual cosa, que van de mayor, acaba de menor a mayor, y acaba de mayor a menor. Entonces cambio la frecuencia de precesión de los spins. Entonces hay un punto A, ¿no es cierto? Cuando yo someto este gradiente y cambia, ¿no es cierto?, el campo magnético en forma local, un punto A, un punto B y un punto C. La gradiente generalmente es una pendiente, y esa yo la puedo controlar, ¿ya? Y la controlo, ¿no es cierto?, con la gradiente de corte. Es una cierta pendiente, porque recuerden que el pulso radiofrecuencia va junto con la gradiente de corte, parten juntos, porque yo tengo que determinar dónde voy a realizar el corte, a qué nivel voy a realizar el corte, ¿ya?, en el eje axial. Entonces, si se fijan, los spines, ¿no es cierto?, que están sometidos en el sentido de esta gradiente, hay mayor amplitud acá. Eso quiere decir que estos spines que están en punto A tienen una frecuencia de presión diferente a los que están en B y en C. Estos están con una frecuencia mucho mayor, estos están con una frecuencia media, ¿no es cierto?, y estos están con una frecuencia mucho menor. Entonces, varío el campo magnético. Entonces, yo al variar el campo magnético, que a mí me permite saber, ¿no es cierto?, a qué frecuencia están estos spines en el sector, de acuerdo a la gradiente que yo estoy mandando, en este caso en el sentido del eje, ¿no es cierto?, del campo magnético, en el sentido axial. ¿Se fijan? En Z. Producto de esta variación de frecuencia, a mí me permite saber, ¿no es cierto?, en qué sector están los spins y de dónde yo voy a obtener la señal. Y lo que hace la corriente magnética generalmente es una codificación espacial, ¿ya? Una codificación espacial de los spines que están, ¿no es cierto?, sometidos al campo magnético principal. Está el campo magnético principal, ¿no es cierto? Está el campo de gradiente, yo altero el campo magnético, y después está la alteración del campo magnético con la gradiente, ¿no es cierto?, o sea, propiamente está de la gradiente magnética, otro campo magnético. Y esto me permite a mí variar la frecuencia de precisión de los spines. Así actúa la gradiente. Entonces, en el sentido HF, después está en el sentido AP y después está en el sentido RL, dependiendo, ¿no es cierto?, cómo voy a hacer la selección de corte. Bien, estas son imágenes, ¿no es cierto?, de bobinas de radiofrecuencia, se fijan. Tienen bastantes circuitos, se fijan, ahí están, estamos viendo las que están en el sentido del campo magnético, se fijan, HF, las que están en el sentido RL, se fijan, y acá tenemos propiamente tal el equipo, ¿no es cierto?, con la gradiente ya instalada, ¿no es cierto?, instalada también lo que es el pulso radiofrecuencia, ¿se fijan? Bueno, y este es el túnel propiamente tal, ya con la gradiente magnética ya instalada. Bueno, esto está tapado, ¿no es cierto?, con esta coraza que está ahí. Bueno, y las gradientes necesitan conexiones para que ingresen, ¿no es cierto?, la electricidad o la fuerza electromotriz, las tres pares de gradientes. ¿Se fijan? X, Y, Z. Van conectados porque necesito ingresarle corriente para que actúen y producir, ¿no es cierto?, el campo magnético de la gradiente. Entonces ahí están las conexiones. Bien. El campo magnético generalmente es bastante homogéneo, ¿ya? Entonces yo tengo sometido y los spines están tanto en forma antiparalela, ¿no es cierto?, y en forma paralela en un movimiento de precesión, ¿no es cierto?, dentro del campo magnético, en el sentido longitudinal del campo magnético, ya están precesando. Y tienen todos los spines la misma precesión.
no pasa nada. ¿Qué obtengo? ¿No es cierto? Si estoy sometiendo el cuerpo, ¿no es cierto?, a un campo magnético, los espines están en una precesión, dependiendo del campo magnético, a 1.5 a 63 MHz, todos los espines en movimiento de precesión, con una frecuencia de 63 MHz. Disculpen. Entonces tenemos un campo magnético bastante homogéneo, ¿ya? En la cual los espines no hay ninguna variación. No hay ninguna variación. Y si no hay ninguna variación y yo trato de obtener, ¿no es cierto?, con el pulso radio de frecuencia alguna señal, obtengo simplemente ruido. Solamente ruido. O blanco. Ausencia, ¿no es cierto? No tengo nada. Si aplico un pulso radio de frecuencia y ese pulso radio de frecuencia lo hago, no tengo nada. Ninguna imagen. Con un campo magnético homogéneo. Pero si yo aplico, ¿no es cierto?, en el sentido, porque siempre el paciente en el imán va a estar en esta posición, de pie a cabeza, ¿ya? De pie a cabeza. O sea, quiere decir que la cabeza va a entrar primero. Entonces si yo aplico una gradiente para cambiar, ¿no es cierto?, el campo magnético local, que es el V0, actúa de la siguiente manera, ¿se fijan? De menor a mayor, en un sentido. Entonces eso me va a permitir, ¿no es cierto?, que los espines que están justo al centro, 1.5, estos espines me permite hacer una diferencia de frecuencia de los espines, lo altero. Entonces los que están a 1.4 van a estar a 60 MHz con una frecuencia mucho menor, ¿no es cierto? A medida que la gradiente va aumentando, voy a tener los espines a 64 MHz, ¿no es cierto?, con una frecuencia mucho mayor, y a medida que va aumentando la gradiente en el eje del campo magnético, en el eje Z, la frecuencia va a ser mucho mayor. Entonces voy a tener espines, ¿no es cierto?, que van a estar a 68 MHz, a 64 MHz y a 60 MHz. Actúa la gradiente de menor a mayor. Entonces los espines van a estar con frecuencias diferentes. Y eso es lo que hace la gradiente magnética, alterar, ¿no es cierto?, hacer un cambio en el campo magnético local. Entonces ya el campo magnético ya no pasa a ser homogéneo, sino pasa a ser inhomogéneo, ¿no es cierto?, usando gradientes magnéticas. Entonces voy a tener diferencias de frecuencia en los espines. Y eso me va a permitir a mí, ¿no es cierto?, determinar en qué sector o de dónde yo estoy escuchando o estoy viéndonos o escuchando la antena, de dónde proviene esa señal y con qué frecuencia está, porque varío el campo con la gradiente magnética. Y al variar, ¿no es cierto?, ese campo magnético local, que es el V0, con gradiente magnética, a mí me permite a mí obtener una señal con la gradiente magnética, que es una codificación espacial del campo magnético. Yo obtengo esta imagen en corteza sagital que está potenciada en, pregunta, para no ser tan aburrida la clase, potenciada en, ¿qué T1. ponderación tiene esa imagen? T1, excelente. Siempre tienen que pensar, ¿no es cierto?, que la imagen que nosotros tenemos de la relajación de los tejidos en este proceso, el T1 siempre los líquidos no van a dar señal. ¿Ya? En T1 los líquidos nunca van a dar señal. Estoy hablando del agua. ¿Ya? Y que en T2 siempre vamos a ver los líquidos dando señal. De la grasa me olvido un poco porque la grasa siempre da señal. ¿Ya? Y actualmente con las técnicas de secuencia que son mucho más rápidas, ¿no es cierto?, la grasa siempre da señal. Por eso existe la técnica de saturación, aunque yo la grasa la necesito eliminar, que no dé señal. ¿Ya? Bien.
Entonces, por norma, por convención, generalmente, ¿no es cierto? Por convención, esta gradiente se le asigna, ¿no es cierto?, que la gradiente de corte, ¿no es cierto?, que es slide, de selección de corte, sea la Z, ¿ya? Y la gradiente de fase sea la I, phase, ¿no es cierto? Y que la gradiente de frecuencia o lectura, o medida, ¿no es cierto?, sea la X. Pero eso es por convención más que nada, ¿ya? Porque los puedo cambiar de posición nomás. Simplemente como para explicar, ¿no es cierto?, la relajación transversal, o sea, explicar lo que es la magnetización longitudinal, explicar lo que es la magnetización transversal, nosotros lo llamamos un eje de coordenadas, más que eso. Pero eso es por convención más que nada, ¿ya? Pero ya les dije ya que en el equipo la X, la Y y la Z no la vemos, sino vemos, ¿no es cierto?, la HF, la PA y RL, rail left, que se le asigna, ¿no es cierto?, X y Z. Bien, si yo aplico una gradiente de corte, ¿no es cierto?, que va junto con el pulso de frecuencia para alterar y codificar, ¿no es cierto?, espacialmente el campo magnético, porque eso es lo que hace la gradiente, codificar en un sentido, ¿no es cierto?, un boxer que está sometido a un campo magnético, y lo aplico la gradiente en el sentido de Z, que es la de corte, eso es por convención más que nada. Acuérdense que nosotros, la obtención de la imagen va a depender de qué gradiente, ¿no es cierto?, si es sagital, o sea, si axial, coronal y sagital. Depende de la gradiente que yo active, ¿ya? Pero este caso estamos demostrando que va en el sentido de Z, ¿ya? En el eje longitudinal propiamente del campo magnético. Sometemos a un voxel, ¿se fijan? Y determino un corte. Y ese corte yo lo determino con una amplitud o ancho de banda, ¿ya? El ancho de banda que yo solamente necesito escuchar, que ya lo vimos en las clases pasadas cuando expliqué las turbinas, cuando estábamos explicando. Yo elijo un ancho de banda. ¿Cuáles son las frecuencias que yo quiero escuchar dentro de ese corte? Eso, una selección de corte. Me permite, ¿no es cierto?, que también es una pendiente, ¿ya? Porque las gradientes son pendientes. Y eso uno el equipo probablemente está, ¿no es cierto?, dependiendo de dónde tú, como el equipo ya sabe y conoce cuál es la frecuencia central del equipo y yo dónde voy a realizar el corte, el equipo determina, ¿no es cierto?, la frecuencia. Uno no la determina, sino automáticamente, donde elijas tú el corte, el equipo ya sabe en qué precisión, ¿no es cierto?, están los spins, están todas a 63 MHz, ¿ya? Y con los gradientes magnéticos lo que hago es alterar esos spins que están en una frecuencia 63, uno van a estar, ¿no es cierto?, a 63, 64, ¿no es cierto?, dependiendo de la potencia de la gradiente, y otros van a estar con menos frecuencia. Entonces, el equipo ya más o menos sabe. Entonces, yo termino con un ancho de banda, ¿ya? Un rango entre 21.000, ¿no es cierto?, megahertz a 21.302 megahertz. Esta es la frecuencia central, propiamente tal, el pivote que se le llama. ¿Se fijan? Entonces elijo la frecuencia. Estos son las frecuencias o los spins que yo voy a escuchar dependiendo del ancho de banda que yo estoy determinando para hacer el corte. Esto de forma simple, porque esto es un poco más, si lo llevamos a hacer cálculo, es más entretenido, pero no se alargaría demasiado. Bien, y obtenemos el corte. ¿Ya? Una imagen, ¿no es cierto?, axial del cerebro que está potenciado en T1. Sigue siendo ese mismo. Sigue siendo T1. Perfecto. T1. Los líquidos, ¿no es cierto?, nos dan señal. Y tenemos líquidos cefalorraquídeos no dando señal ahí. Bien, las gradientes, ¿no es cierto?, en este caso están dispuestas, ya lo hemos visto, parece, lo vieron en la parte de laboratorio, ¿ya? Que era para entrar un poquito a la secuencia que se realiza, ¿no es cierto?
cómo es la disposición, ¿no es cierto?, de la gradiente magnética dentro del túnel. ¿Ya? La Z, RL, la X y la Y, ¿no es cierto?, en esa posición. Y obtenemos, ¿no es cierto?, si nosotros aplicamos, ¿no es cierto?, la gradiente Z, ¿no es cierto?, en un corte axial, obtenemos esta imagen. Determinado, ¿no es cierto?, por un ancho de banda. Con la gradiente corte. El pulso radiofrecuencia va junto con la gradiente corte. Entonces, va el pulso radiofrecuencia, ¿ya?, que altera el campo magnético junto con la gradiente de corte. El pulso de radiofrecuencia me permite a mí ponderar, dependiendo si estoy ponderando en T1, en T2, en T ¿ya? Por eso va el pulso de radiofrecuencia junto con la gradiente que determina un ancho de banda, los cuales son los spins que yo voy a escuchar en el corte que yo estoy realizando, el corte axial. Entonces actúa de esta forma, ¿se fijan la gradiente Z? En esta dirección. HF. ¿Se fijan? De mayor a menor. Entonces produzco una gradación ahí. De mayor a menor. Y en el otro sentido, lo estoy mostrando en un sentido, porque también actúa en el otro sentido. Entonces, en el otro sentido, ¿no es cierto? Acá los espines, fíjense, si lo explicamos, como acá los espines están con una precisión sumamente rápida, ¿no es cierto? Y más el pulso de radiofrecuencia, lo lleva a la transversal, ¿no es cierto? La longitudinal lo lleva a la transversal, esto es sumamente rápido, porque esto es repetitivo, los tiempos de repetición son repetitivos. Si yo estoy potenciando en T1, el equipo está completamente mandando el pulso de reventa y al mismo tiempo funcionando el gradiente de corte. Entonces los espines acá están con una frecuencia, ¿se fijan? Una frecuencia mayor, una frecuencia menor. Estos espines que ya están, ¿no es cierto?, digamos, como fuera de fase, ¿no es cierto?, con una frecuencia mucho menor, porque si yo el corte lo hago a este nivel, ¿se fijan? Es axial, los espines que van a tener una frecuencia mucho mayor que están hacia la cabeza, porque está actuando la gradiente de corte, y los espines que están hacia los pies están con una frecuencia mucho menor, pero la frecuencia central es esta, porque esos son los espines que yo voy a leer, ¿no es cierto? Voy a obtener señal de ellos, corte a este nivel del abdomen. Entonces estos espines están fuera de la fase, o sea, están desfasados. Pero ¿qué hace la otra gradiente? Actúa en el sentido contrario, de mayor a menor. Entonces estos que estaban lentos, ¿no es cierto?, ahora se apuran, porque están afectando por el lado contrario. Se apuran. Y los que están rápidos se enlentecen. Ese es un juego, es más que nada, de cambiar de posición, ¿no es cierto?, y cambiar el spin con el pulso de radiofrecuencia, llevarlo de la longitudinal a la transversal para que estén dando señal, y después llevarlo, ¿no es cierto?, con el pulso 180, devolverlo, ¿no es cierto?, hacia el lado contrario para obtener mucho más señal, el pulso de refase. Entonces acá se apuran, se lentece, pero cuando yo aplico la otra frecuencia, la otra bobina por el lado contrario, estos que estaban lentos vuelven nuevamente a apurarse y llegan a lo que es la frecuencia central. Es un juego bastante entretenido esto en cuanto a cómo actúa la gradiente en el campo magnético. Este es el sentido Z, ¿ya? La deselección de corte, ¿no es cierto? En el sentido de obtengo un coronal. Ese era el axial, ¿ya? Es el corte axial, ordenando un poquito. Actúo de esta forma. Ahora en el corte, ¿no es cierto?, coronal, que es la I, que es AP, lo mismo. Obtengo esa imagen, ¿ya? Imagen coronal, que está potenciado en... ¿Qué ponderación es esa? T1. T1, perfecto. T1, bien. Entonces están actuando estas dos que están acá. Son pares, las dos. Y actúo en este sentido, ¿se fijan? PA me está indicando PA ahí. ¿Se fijan? En ese sentido. Entonces, hay una degradación, se fijan, de mayor a menor. Actúa en ese sentido la cadena I. Y eso nos permite a nosotros obtener los cortes coronales.
Y la gradiente X, ¿no es cierto? Que es la right left, ¿no es cierto? Derecha e izquierda, que son las estas que están acá, a ambos lados, me permite nosotros obtener, ¿no es cierto?, un corte sagital de una columna ponderada en T2. T2. Perfecto. Siempre T1 los líquidos van a enseñar, T2 los líquidos van a enseñar. ¿Ya? Bien. Y esto en este sentido. Right left. ¿Se fija? De mayor a menor. Por el otro lado, que está al otro lado, también actúa de mayor a menor. Entonces produce un cambio y una codificación espacial. Dependiendo de donde hay elegido dónde vaya a hacer el corte. Gracias, ¿no es cierto?, a la gradiente, a esta gradiente, ¿no es cierto?, nosotros podemos tener planos, lo que acabamos de ver. En el axial, en el eje Z, en sagital el eje X y en el coronal el eje Y. Y también nos permite, ¿no es cierto?, obtener oblicuos, así como nosotros obtenemos en el caso de las columnas, ¿no es cierto?, especialmente la columna cervical, la parte de radiodiagnóstico. Yo tengo una columna frontal, lateral y oblicua, derecha e izquierda. En resonancia también me permite hacer oblicuos. Entonces, si ustedes se hacen la pregunta y dicen, bueno, si tengo para hacer axial en el eje Z, los planos, y tengo en el eje X los sagitales y en el eje Y el coronal, ¿cómo hago los oblicuos? ¿Se le ocurre a usted o no? Porque también puedo hacer el plano oblicuo. Columna cervical generalmente siempre se hace plano oblicuo. Ustedes ven cuando vimos los casos de columna, hay una oblicua derecha y una oblicua izquierda. Así como en radiodiagnóstico también tomamos oblicuas. ¿Combinando ejes? ¿Mm? No te escuché Combinando, por bien. ejemplo, necesito el eje Ya combinando, con un oblicuo y otra parte ya, del axial. bien, Y, combinando. y Excelente. puedo combinar el axial Bien, pues eso. con uno de los otros planos. Eso me va a ayudar a sacar el... Exactamente. Combinación de dos gradientes. Obtengo el oblicuo. Combino las gradientes. Sagital con coronal o coronal con axial o sagital con axial, dependiendo del eje que yo esté ubicando. Entonces, lo que hace el equipo, ¿no es cierto? Ustedes no lo hacen, simplemente ustedes con el plano de corte ponen que es oblicuo y el equipo automáticamente hace la combinación, es automático. Ustedes no eligen, es el equipo automático, todo lo hacen en forma automática. Igual que elegir, ¿no es cierto?, la frecuencia o la amplitud del ancho de banda, claro, uno lo puede manipular, pero ya la secuencia viene hecha, ¿ya? La secuencia está hecha para que ustedes simplemente la lancen nomás. Y si quieren hacer oblicuo, el equipo automáticamente hace la combinación, todo eso automático, ¿ya? Ya está planificado. Cada vez que ustedes planifican, ¿no es cierto?, los cortes o el sector donde van a obtener la señal de la zona del cuerpo, ya la secuencia está hecha. Inclusive está hecha con el ancho de banda. Lo que pueden hacer ustedes es variar, ¿no es cierto? Quizás disminuir un poquito el ancho de banda. Si uno disminuye el ancho de banda, apura un poquito la secuencia, pero es muy complicado meterse en esa parte porque realmente si tú disminuyes el ancho de banda, escuchas menos. ¿Y qué pasa? La señal ruido es mucho menor. Ahora, si tú el ancho de banda la amplías, ¿no es cierto?, 140 MHz y quieres escuchar 160, lo puedes hacer, pero ¿qué pasa? Que escucha mucho ruido. Entonces, eh, eh, tiende uno, ¿no es cierto?, a escuchar más. Y si yo escucho más, cuando hablo de escuchar es porque eso estoy escuchando la señal. Escucho más ruido también. Entonces, la resolución espacial y afecta un poquito la resolución temporal, más que nada, y la resolución espacial. Entonces, la imagen no va a ser la misma, mucho ruido. ¿Ya? Pero uno puede hacer eso. Pero el ancho de banda ya viene determinado con la secuencia, porque en el equipo están todas las secuencias de cerebro, antebrazo, muslo, y uno lo que hace es modificarla un poco, más que nada. Modificar por el tiempo de adquisición, porque generalmente los tiempos de adquisición que tienen las secuencias propias del equipo, que ya viene del equipo propiamente tal, una las cambia para tratar de bajar un poquito la señal ruido, esos parámetros. Bien, lo que hacen, ¿no es cierto?, la gente es
Gradiente magnética, una, elegir selección de corte, para elegir el plano, ¿no es cierto? Y nos quedan dos gradientes que son para codificar, ¿no es cierto?, en forma espacial la señal. Y ahí, ¿no es cierto?, es por convención más que nada, por convención, que la codificación de fase la hace la G sub I, y que la codificación de frecuencia espacial, ¿no es cierto?, de frecuencia, es G sub X. En los libros de resonancia, cualquier libro de resonancia que lean ustedes, tanto el Gile, ¿no es cierto?, o el de la CERAM, o el mismo que lo tienen ustedes del técnico, que es bastante bueno, ¿ya? Lo mismo, es por convención más que nada, ¿ya? Estas dos gradientes, una de El fase buchón, y otra de profe. frecuencia, a mí me permiten, ¿aló? ¿Sí? El buchón. Me permite a mí, el buzón también, me permite a mí codificar en forma especial la señal, para determinar, ¿no es cierto?, de dónde viene o de qué sector del cuerpo donde yo elegí el corte, de dónde viene la señal. Entonces yo codifico espacialmente. Entonces, la gradiente de fase funciona en este sentido, por eso se fijan que es una pendiente. Actúa de mayor a menor y en el otro sentido de mayor a menor. Siempre el punto central, que es la frecuencia central. ¿Se fijan? Del equipo. Entonces todos los espines van a estar con acá con mayor frecuencia de precesión, pero cuando llega a un punto, cuando está actuando la gradiente de fase, hace que los espines todos estén en la frecuencia central ahí, se fijan, y de acá también, mayor a menor y de mayor, o sea, de mayor a menor, y acá también actúa en el otro sentido de mayor a menor. Entonces todos van a estar generalmente en la misma frecuencia. Pero lo que hace esta gradiente de fase, ¿no es cierto?, actúa sobre los espines, cambiando la fase de los espines. Porque ya teníamos el pulso radiofrecuencia que nos estamos ponderando y va acompañada la selección de corte con un ancho banda. Entonces, ya con el ancho banda, ¿no es cierto?, que yo determiné las señales que yo voy a obtener de esas frecuencias, de esos espines, lo estoy determinando, ¿se fijan? Entonces tengo diferentes frecuencias ya, de diferentes espines en el corte, pero yo necesito ordenar espacialmente esa frecuencia. ¿Y cómo lo hace el equipo? Con una gradiente de fase, ¿ya? En la cual afecta también, ¿no es cierto?, en militelas por metro, ¿no es cierto?, afecta a ese sector donde estoy eligiendo el corte, en el siguiente sentido que voy a tener espines que van a estar en la misma fase. Si yo tomara una instantánea, ¿no es cierto?, de esta fase, de esta codificación de fase, voy a tener que en un momento estos espines que están acá están en la misma fase. Y voy a tener espines, ¿no es cierto?, que están en la fase contraria. Entonces, al saber la codificación de fase, sé en qué sentido están. ¿Se fijan? Como ordenando un poquito cuáles están en fase y cuáles están desfasados, o en fase contraria. Si yo tomo en instantáneo la foto, veo eso. Entonces, 65 MHz, ¿se fijan? Tengo todos los espines con la misma frecuencia. Cuando yo aplico la gradiente de fase, me cambia la fase de los espines. En este caso, en el sentido de las columnas. ¿Se fijan? De las columnas. Entonces, estos espines que están con la misma frecuencia, aplico la de fase y me cambia. Y tengo fases diferentes. Porque alteré la frecuencia de precesión de los espines y cambia la fase. Con esta gradiente de fase. Entonces, estoy codificando especialmente con esta de fase, ¿no es cierto?, los diferentes espines que están a 65 MHz, hago que sus fases sean diferentes, como que están desfasados en el sentido de las columnas. Entonces voy a tener diferentes, con la misma frecuencia, pero en fase diferente. Porque yo la frecuencia, ¿no es cierto?, la estoy determinando con la gradiente de corte. Y acá estoy haciendo la codificación espacial con la de fase. Y cambio la fase de los espines. Pero están con la misma frecuencia, pero en fase diferente.
codificación de fase. Y actúa de esa forma, ¿se fijan? Entonces, tengo la gradiente de frecuencia, ¿se fijan? La gradiente de fase, y ahí obtengo una señal. Disculpen, estoy tonteando. La gradiente de frecuencia actúa de la siguiente manera. La de fase actúa cuando los espines están en el proceso de relajación. Igual cosa la gradiente de frecuencia. Entonces, una vez que ya apliqué la gradiente de fase y los puse en fase diferente, ¿no es cierto? Con la misma frecuencia, aplico la gradiente de frecuencia en el otro sentido, en el sentido de la fila. ¿Ya? Entonces va con una gradiente, que es una gradiente bipolar, ¿se fijan? En la cual va con una pendiente también, la actúa, y obtengo el eco. Por eso se llama gradiente de frecuencia o de lectura. Obtengo el eco. Entonces actúa de la siguiente forma. ¿Se fijan? Ahí está la de fase. Disculpen, esa es la de fase, esta actúa en la fila. Están los espines, ¿no es cierto?, con la misma frecuencia, todo en fase, ¿ya? Las gradientes de fase y de frecuencia actúan en la relajación de los espines. Cuando aplico, ¿no es cierto?, ya está aplicada la de fase aplico la de frecuencia, en el sentido de las filas, voy a tener espines, ¿no es cierto?, que están con la misma frecuencia, pero con diferentes fases. Entonces, espines de la fila, ¿no es cierto?, de la fila están las columnas. Voy a tener, ¿no es cierto?, estas filas, columnas, voy a tener, ¿no es cierto?, espines que están con diferentes fases, pero en el sentido de las columnas, ¿no es cierto?, con la misma frecuencia, porque apliqué la gradiente de frecuencia. La misma fase, la misma frecuencia. La misma fase, la misma frecuencia. La misma fase, la misma frecuencia, en el sentido de las columnas. Pero en el sentido de las filas, están desfasados. Entonces, así yo sé de a dónde proviene la señal. Está con la misma frecuencia, pero en otra fase. Están desfasados. ¿Se fijan? Entonces, así, ¿no es cierto?, aplico la frecuencia, la gradiente, y cambio las fases. O sea, cambio la frecuencia, mejor dicho. Y al mismo tiempo van cambiando las fases. Entonces la codificación de frecuencia lee, ¿no es cierto?, de dónde proviene la señal del spin, si está en fase o están desfasados, del voxel de donde yo estoy obteniendo la señal, que ya la determiné con la de corte. Entonces tengo esto, ¿se fijan? Codificación de fase, que afecta en el sentido de las columnas. Entonces voy a tener, y se aplica durante la regresión, voy a tener, ¿no es cierto?, en el sentido de las columnas, diferentes fases. Estos están diferentes fases. ¿Se fijan? Y esto me determina el número de pasos determinado por la DIN fase. La DIN fase es la matriz, ¿ya? Es la matriz propiamente tal. 256, 128, ¿no es cierto? 128 por 128, 256 por 256. ¿Se fijan? Entonces esto me permite a mí llenar con esta codificación espacial realizada por la gradiente de fase y la de frecuencia, me permite a mí llenar el espacio K. Esto es como en el espacio K, ¿ya? Dentro de un voxel ya determinado y con una selección de corte que yo determiné el ancho de banda que yo quiero escuchar de los espines. Entonces cuando aplico la codificación de fase tengo, en el sentido de las filas, de las columnas quiero decir, diferentes fases. Pero en el sentido de las filas, ¿no es cierto?, tiene la misma fase. ¿Se fijan? Cuando yo aplico la gradiente de frecuencia, en el sentido de las filas, ¿se fijan? En este sentido, que se aplica también durante la relajación, se recolecta el eco. Y yo sé, a través de la frecuencia del árbol, ¿no es cierto?, la lectura de esto. Entonces,
En el sentido, ¿no es cierto?, de la fila, ¿no es cierto?, voy a ver que tengo diferentes, los espines, diferentes frecuencias, diferentes frecuencias, diferentes frecuencias, diferentes frecuencias. Pero en el sentido de las columnas, tienen la misma frecuencia. O sea, claro, tienen la misma frecuencia. Pero en el sentido de las filas, como está afectando en este sentido, tienen diferentes frecuencias. Codifico espacialmente, entonces yo sé de dónde proviene la señal de acuerdo a su frecuencia y de acuerdo a su fase. Entonces cada píxel, cuando yo lleno el espacio K, ¿no es cierto? Cada píxel, cuando yo lleno el espacio K, cada píxel tiene determinado de dónde proviene a través de la codificación, a través de la transforma de Fourier, ¿no es cierto? Leer de dónde proviene cada señal, de acuerdo a su frecuencia, ¿no es cierto? Y de acuerdo a su fase. En el sentido de las columnas, ¿no es cierto? Tenemos que diferentes fases. ¿Se fijan? Disculpen. Diferentes fases, pero tienen la misma frecuencia. ¿Se fijan? Tienen la misma frecuencia. En el sentido de las columnas, o sea, de las filas, tienen, ¿no es cierto?, la misma fase, pero diferente frecuencia. Entonces, así yo sé cuáles están los espines que están arriba, cuáles son los espines que están abajo, cuáles son los espines que están al lado derecho y cuáles son los espines que están al lado izquierdo. Y con esta información, ¿no es cierto?, el equipo lee de dónde proviene la señal. Cuando están en fase es cuando dan señal. Y de eso va a depender, ¿no es cierto?, esta señal de los espines que ustedes ven acá, que tienen diferentes frecuencias y diferentes fases, va a depender del estado bioquímico o del tejido histoquímico donde esté el spin. ¿Ya? Va a depender, dentro de ese corte, del tejido histoquímico donde esté el spin, porque de repente el spin está en un sector de, digamos, de colágeno, de ligamento, ¿no es cierto?, en caso particular, en la cual el spin simplemente está hay muy poco spin, entonces no tengo señal de ahí. Y va a estar con otra frecuencia, ¿no es cierto?, y fuera de fase, en el nivel del corte. Y así va leyendo el equipo, y así yo ordeno, hago la codificación espacial con esta gradiente, la de fase y de frecuencia. La señal. Es más o menos complicado entenderlo un poco, pero más o menos así yo voy formando, ¿no es cierto?, la imagen. Cómo obtengo la imagen, la señal en el equipo. Y a través de la transforma de Fourier, ¿no es cierto?, esta señal que se obtiene, transforma, ¿no es cierto?, esa señal algorítmica, ¿no es cierto?, y la lleva a una escala de grises, ¿no es cierto?, donde la escala de grises mayor, ¿no es cierto?, blanco, quiere decir que estoy viendo señal. Negro, no hay señal. Y así se va formando, de acuerdo, ¿no es cierto?, dependiendo de donde esté el spin en el tejido histoquímico. Donde no hay spin, simplemente no tengo señal, el nivel del corte. Entonces yo sé dónde está la parte superior, dónde está la parte inferior y cuál es derecho e izquierdo, espacialmente. Pues se llama codificación espacial de las de los tejidos, de los espines. ¿Alguna duda con respecto a esto? Entonces actúa en el sentido de las columnas y actúa en el sentido de las filas. Entonces yo sé que este spin tiene la misma, una fase y una frecuencia, pero este tiene la misma fase, están en fase, pero con frecuencias diferentes, ¿se fijan? Están en fase, pero con frecuencias diferentes. Entonces este spin que está acá, que tiene una frecuencia diferente, ¿no es cierto?, con este puede estar en un estado histoquímico diferente. Entonces por eso le asigna, ¿qué hace el equipo? Le asigna, si este está en el colágeno por ser un tejido que no diseña un ligamento, está con otra frecuencia, pero están en fase. ¿Se fijan? Y este está en la misma fase, pero frecuencia diferente. En este sentido, ¿no es cierto?,
tengo que estar, tienen la misma frecuencia, tienen la misma, disculpen, tienen la misma, diferentes fases, están desfasados, pero tienen la misma frecuencia. ¿Se fijan? Y depende de dónde esté si estos están desfasados y tienen la misma frecuencia, puede estar fuera de la frecuencia, ¿no es cierto?, del ancho banda que yo determiné, ¿no es cierto?, o puede estar en un sector donde el equipo, donde el spin esté afectado con su frecuencia, tiene la misma frecuencia cuando está leyendo, pero están en fases diferentes. Pero eso va a depender del tejido donde esté el spin, más que nada. Están con frecuencias diferentes, en el sentido de las filas, ¿se fijan? Así el equipo sabe de dónde proviene la señal y forma la imagen. ¿Alguna duda con respecto a estos jóvenes? ¿Aló? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, pero así se forma, ¿cierto?, la codificación espacial. Bien. Bueno, esta es la secuencia, el diagrama, ¿no es cierto?, de una secuencia Pineco, ¿no es cierto?, donde está la señal de radiofrecuencia, ¿no es cierto?, un pulso radiofrecuencia que es pulso 90 a 180, siempre se hace con secuencia Pineco, ¿no es cierto?, o eco de spin. Está la gradiente de corte, ¿se fijan? Está la gradiente de fase. Ordeno el cuento, ¿se fijan? Voy ordenando. Ordeno. Y después está la gradiente de lectura o de frecuencia. Y después de eso, ¿no es cierto?, obtengo una señal de eco. La gradiente de fuerza. Acá lo que realmente está gradiente, ¿no es cierto?, lo que hacen es, por ser la de corte, lo que hacen, ¿no es cierto?, está en el sentido positivo, es los spins, cuando tú el pulso de 180, 90 lo llevó a la transversal, y este pulso lo llevó lo llevó nuevamente a la posición contraria, y empiezan a relajarse los tejidos. Cuando los tejidos ya se empezaron a relajar, lo que hace la gradiente de corte es volver a refasarlos nuevamente. Los refasa nuevamente, o sea, los desfasa, los refasa y los vuelve a ver, los desfasa, los refasa y los vuelve a poner en fase. Mayor amplitud. La gradiente de fase lo hace lo siguiente, ¿no es cierto? Los pesca nuevamente, los desfasa y los vuelve a refasar nuevamente. Cuando acá la de corte, ¿no es cierto?, lo que hizo fue desfasarlo. Acá ordena el cuento. Estos que están refasados, estos los pone en fase. Y después la gradiente de lectura, ¿no es cierto?, de frecuencia, los refasa nuevamente, los desfasa y los vuelve a refasar. Y al refasar, obtengo la señal de eco. Es un juego, más que nada. Los spins en un momento están en la transversal, después van regresando, y más o menos es el juego que hace la gradiente. Y cuando codifico especialmente. Esto determina la DIN fase, lo que determina el tamaño, ¿no es cierto?, del FOB. ¿Ya? La matrix, mejor dicho, la fase. 128, 256. Bien, las gradientes magnéticas tienen funcionan de esta onda, funciona de la siguiente manera. Tiene un plató, ¿ya? Tiene un plató que es su máxima potencia que tiene. Pero la gradiente, ¿no es cierto?, no parte, no se inicia, no se instaura tan rápido, ¿ya? Tiene una pendiente. Y esa pendiente, el tiempo que se demora en llegar al plató completo, ¿ya?, se llama slew rate. Es el tiempo que se demora la gradiente al llegar a su máxima amplitud. Y después tiene un decaimiento, ¿no es cierto?, cuando se apaga, un fall time, que es lo mismo que el rest time. ¿Ya? El rest time es el tiempo que se instaura la gradiente a su máxima amplitud de gradiente. Entonces este es el RAI, que es en tesla por milisegundo, ¿cierto? Tesla por milisegundo. Mientras este Blu-ray sea mucho más rápido, ¿no es cierto?, en su pendiente, en instaurarse la gradiente y llegar a un plató máxima, amplitud máxima de la gradiente, ya después tiene un decaimiento. Eso me permite a mí determinar
capacidad que tiene la gradiente, ¿ya? Entonces, en la práctica es esto. El Blu-ray a mí me permite, ¿no es cierto?, la rapidez con que se instala la red. Son más potentes, o sea, mientras más rápido llegue al plató, a la máxima intensidad de gradiente, eso a mí me permite, ¿no es cierto?, determinar la rapidez o la potencia de la gradiente, por lo menos. ¿Ya? El slew rate. Y eso cuando uno compra el equipo, ¿no es cierto?, ve cuánto es el slew rate del equipo, si es rápido o es lento. Entonces eso me permite ver la capacidad o la amplitud máxima de la gradiente. Y ese slew rate es la amplitud máximamente dividido por el rest time, por el tiempo que se demora en instaurarse y llegar a su máximo plató. Ya. Bien, más o menos les queda claro esto. Es cómo se instala, ¿no es cierto? Cómo se instaura la gradiente, cómo funciona. Tiene un rest time. O sea, la amplitud máxima de la gradiente va a depender del rest time. Y eso nos da el induced rate, la rapidez con se instaura la gradiente y llegar a su máxima amplitud para funcionar. Entonces, los mayores loop rate, más rápida es la secuencia para obtener. ¿Ya? Bien. Eso es importante, ¿no es cierto?, con respecto a cuando uno va o le pregunta, ¿no es cierto?, cuál es el equipo que van a comprar. Pero actualmente todos los equipos son modernos, así que realmente no se fija en esto, ¿no? Depende bueno, actualmente hay gradientes de 65 militelas por metro. 165 militelas por metro. Imagínense la potencia que tiene. Mucho más rápida. Y al mismo tiempo, al ser más rápida, a mí me permite, ¿no es cierto?, obtener tiempo a realizar tiempos de adquisición mucho más cortos. Bien. ¿Cuáles son los beneficios clínicos, no es cierto? Beneficios de la parte clínica de la gradiente, este sistema gradiente. Vamos a ir poniendo todo. Las ecos de gradiente a nosotros nos permiten, ¿no es cierto?, mejorar un poquito la resolución espacial, ¿no es cierto?, utilizar un FOV mínimo, maximizar, ¿no es cierto?, la matriz, o sea, el tamaño de la matriz, y al mismo tiempo tener cortes mucho más finos. Al mismo tiempo, este sistema de gradiente me permite mejorar un poquito o obtener la potenciación en difusión. Y en difusión, que lo usamos en el cerebro, ¿no es cierto?, que ya lo conocen, que lo hemos visto en el laboratorio, y la imagen esta, ¿ya?, en difusión, que nos permite ver, ¿no es cierto?, algún accidente isquémico, especialmente en la parte isquémica de los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué nos permite, no es cierto?, las gradientes magnéticas? Potenciar, ¿no? O sea, obtener eco de gradiente. Mejor resolución, mejorar un poco la resolución espacial. Obtener, ¿no es cierto?, tiempo de eco mucho más cortos, ¿ya?
Y eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, ponderar en T1, ¿no es cierto?, una señal ruido buena, permitir hacer angio, permitir hacer imágenes de parénquima pulmonar, ¿ya? Con tiempo de eco corto. Con tiempo de repetición corto, ¿no es cierto?, el tiempo de adquisición de la imagen es mucho más rápido, o sea, quiere decir que yo acorto el tiempo de adquisición al usar gradientes magnéticas. ¿Me están escuchando bien, sí? Bien. Y puedo obtener esta imagen, ¿no es cierto?, con angio de aorta, con la gradiente magnética. Lo que no voy a hacer con la secuencia de eco spin. Por eso más rápido. Puedo utilizar un tiempo de corto y al mismo tiempo puedo utilizar un tiempo de repetición. Y me permite a mí potenciar en T1, en T2 y en DP. Entonces, dentro de este método, ¿no es cierto?, que es la gradiente eco, fácil eco, ¿no es cierto?, o fast eco, o gradiente eco. A diferencia, ¿no es cierto?, vamos muy rápido acá. ¿Se acuerdan que la secuencia spin-eco tiene un pulso 90, tiene un pulso 180, entre un pulso de iniciación de 90, otro de 90, tengo un tiempo de repetición, ¿no es cierto?, y un pulso de iniciación de 90, acá tengo el eco, se llama tiempo de eco. Entonces, en las eco de gradiente no existe el pulso de 90, no existe, vamos a ir más rápido, y es reemplazado por un flipangue, un alfa pulso, ¿ya? Un alfa pulso, un flipangue. Y el pulso de 180 es reemplazado por una gradiente bipolar. Entonces eso nos permite acortar el tiempo de eco y acortar el tiempo de repetición. Entonces son secuencias mucho más rápidas, ¿ya? El pulso de iniciación de 90 está reemplazado por un flipangue, un alfa pulso, y el pulso 180, que actúa muy parecido al pulso de esta gradiente bipolar, reemplaza el pulso 180. Actúa en los dos sentidos, en el sentido negativo y en el sentido positivo. Pues se llama gradiente bipolar. Y se va repitiendo la secuencia igual que el spin-eco, tiempo de repetición, 90, 180, 90, 180, pero acá es un alfa pulso, que es de menor de 90 grados. Y la gradiente bipolar hace, ¿no es cierto?, de pulso 180, que generalmente siempre se le asigna a la X. Entre un pulso de alfa pulso, otro pulso, otro flipangue, tengo un tiempo de repetición. Entonces la señal, ¿no es cierto?, del tejido, contraste, ¿no es cierto?, es lo mismo. Al pulso de frecuencia, el tejido está magnetizado, obtengo una señal y obtengo un contraste con gradiente eco. ¿Se fija? Vamos a avanzar rápidamente acá. Ese pulso de 180, ¿se fijan? Tengo el pulso de flipangue, ¿no es cierto? Tengo el pulso 180, ese pulso 180 no existe. Y obtengo... Ay, se me fue. Vamos a retroceder un poquito. Ese juego es para usted, más que nada, pero vamos a avanzar rápidamente. ¿Ya? Bien, ese pulso de 180 fue reemplazado, ¿no es cierto?, con una gradiente bipolar. El flipangue tiene que ser menor de 90 grados. Y cuando uno potencia o pondera con gradiente eco, los factores son diferentes a los spin-eco. Porque acá la ponderación va a depender, ¿no es cierto?, ya de tres factores. Va a depender del flipangue, del valor del tiempo de T1 y el valor del tiempo de T2. Pero acá la obtención de T2 no es el T2 propiamente tal de los tejidos, sino es el T2 estrella, que es mucho más rápido que el T2 propiamente tal de los tejidos. El T2 estrella, ¿no es cierto?, que está sometido a todo lo que es
el campo a las heterogeneidades no corregidas del campo magnético. Ese es el T2 que nosotros obtenemos. No es el T2 verdadero de los tejidos. Es un T2 mucho más rápido. Por eso con gradiente magnética yo logro hacer la secuencia T2 gradiente. ¿Se fijan? Entonces, el pulso 180 es reemplazado con una gradiente bipolar, que al mismo tiempo actúa de lectura. Entonces viene el alfa pulso, obtengo la señal, actúa la gradiente beca y tengo una gradiente eco, una señal de eco. El alfa pulso, ¿no es cierto? Fíjense una cosa, cuando empieza a funcionar, el pulso es menos de 90 grados, o sea, no llega a los 90 grados, el alfa pulso llega. Si yo hago una inclinación ahí, ¿no es cierto?, de 45 grados, con el alfa pulso, ¿se fijan? Resulta que yo voy a seguir manteniendo, ¿no es cierto?, en 45 grados, llevé el spin, ¿no es cierto?, 45, y luego se empiezan a desfasar, ¿no es cierto?, pero queda un poquito de magnetización longitudinal y al mismo tiempo queda un poquito de transversal, o sea, cuando yo el spin, la transversal generalmente que es como un 30% más o menos. Si yo a este spin le pegué 45 grados, ¿no es cierto?, y lo llevé a los 45 cuando vimos bonito ahí, ¿se fijan? Bueno, por retrocederlo. Obtengo una señal ahí. Luego se desfasan. Viene la gradiente, ¿se fijan? Viene la gradiente que reemplaza el pulso 80, los pesca nuevamente, los desfasa y los pone en fase nuevamente. Y cuando los pone en fase, ¿se fijan? Obtengo la señal de eco. El spin nunca logra llegar a la transversal completamente, sino un porcentaje nomás de los spins. Y tampoco se pierde parte de la longitudinal. Entonces el spin queda ahí como entre medio, un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿qué no me permite a mí? La eco gradiente. Así actúa más o menos la gradiente bipolar. Actúa el alfa pulso, ¿no es cierto? Obtengo una señal, ¿ya? Los spins se empiezan a desfasar, un ángulo de 45 grados. Viene la gradiente bipolar, los desfasa todos, los pesca, ¿no es cierto? Los desfasa y después los refasa. Y en ese refase que hace, obtengo la máxima señal. Por eso se llama gradiente bipolar, porque actúa en un sentido que los pone desfasa y después los refasa y los pone todos en fase y obtengo una señal. Está como salió este monito. Bueno, ahí están desfasados. Bien, ¿qué permite la eco de gradiente? Acá entra otro factor, que es el flipangue. El flipangue a mí me permite, ¿no es cierto?, que son ángulos menores a 90 grados, me permite la ponderación. En spin eco la ponderación va determinada por el tiempo de repetición y el tiempo de eco. Acá se agrega, ¿no es cierto?, el flipangue. Es bastante complicada, o sea, bastante entender el fenómeno que se produce acá con la ponderación de eco gradiente, ¿no es cierto? Es bastante complejo, es porque entra un flipangue a determinar la ponderación. Entonces va a depender de un pulso inicial, va a depender del valor del tiempo de eco y va a depender del valor del tiempo de repetición. Son tres factores que actúan acá. Entonces, cuando yo tengo un ángulo entre 5 a 60 grados, generalmente, ¿no es cierto?, pondero entre 2. Y cuando yo tengo un ángulo entre 45 a 90 grados, pondero entre 1. Pero con un tiempo de adquisición mucho más rápido. Es mucho más rápido. Por lo tanto, esta potenciación de la imagen depende críticamente de los valores del pulso inicial, del valor del tiempo de eco y del valor del tiempo de repetición. Fíjense. Secuencia, ¿no es cierto?, una rodilla obtenida con gradiente de eco, se fijan, en la cual todas tienen el mismo tiempo de repetición. Estos dos tienen el mismo tiempo de eco. ¿Pero qué cambió? El flipangue. Por eso va a depender, ¿no es cierto?, del valor del tiempo de repetición y del tiempo de eco. Fíjense, tiene el mismo flipangue. O sea, flipangue, casi los 90 grados, dice T1. Menos 10, o sea, 10 grados, T2.
Pero si yo cambio el tiempo de eco y dejo el mismo flip que está potenciado ante 2, pero la imagen es diferente, pero también está potenciado ante 2 porque los líquidos están dando señal, pero baja la señal de la grasa, porque tengo un tiempo de eco mucho más alto. Entonces, el tiempo de repetición es mucho más, es mucho menor, ¿no? 100 milisegundos, y estoy potenciando entre 1, entre 2. Para potenciar en la secuencia de cospin, ¿no es cierto? Tengo que tener un TR arriba de 3000 milisegundos. Acá estoy con un tiempo de repetición de 100 milisegundos. Y estoy potenciando entre 2 con gradiente magnética. T1, cambio de flip angle. Tengo un tiempo de repetición de 100 milisegundos. En ecospin, alrededor de 400 milisegundos para potenciar. Entonces, mucho más rápido. El tiempo eco, bueno, es el mismo, 12 milisegundos. T1, pero cambio el flip angle más que nada. Y acá la potenciación, ¿no es cierto? ¿Cómo son las potenciaciones? Potencia en T1, en T2, estrella. En densidad protónica es bastante complicado con gradiente magnética obtener una densidad protónica. ¿Ya? Se pone ahí más o menos, no sé cuál es el tiempo de repetición, fíjese. Entre 200 y 400 milisegundos, el tiempo de eco entre 8 a 15 segundos, y con un flip angle de 45 nanometres potencia en T1. Entre dos gradientes, fíjense, con tiempo de repetición sumamente bajos, de 20 a 50 milisegundos, ¿ya? Y con un tiempo de eco de 8 a 15, y con una angulación de 30 a 60, potencia en sentido gradiente. Si yo aumento el tiempo de repetición de 200 a 400, y aumento el tiempo de eco, y disminuyo el ángulo de flip angle entre 5 a 15 grados, también potencia en sentido gradiente. Entonces, es bastante complejo este proceso de ponderación con eco gradiente. Densidad protéica es más o menos complicada de obtener, generalmente con gradientes magnéticas no se tiene densidad protónica. ¿Ya? Solamente se pondera entre 1 y entre 2 estrellas. Claro, muestra los valores más o menos cercanos, uno puede potenciar. Pero como el tiempo de repetición es tan corto y el tiempo de eco es tan corto, ¿no es cierto? No logra, ¿no es cierto?, determinar, ¿no es cierto?, una densidad protónica propiamente tal como ecospin. O un líquido va a dar mucha señal, o el líquido va a dar menos señal. Todo producto de este, del flip angle. Nada más. Bien. Entonces, ¿qué es las ventajas de la ecogradiente? Son más rápidas, mayor sensibilidad, tienen mayor sensibilidad a los cambios de sustancia magnética, mayor utilidad en el sistema de músculo esquelético, gran contraste entre el hueso trabecular y el cartílago. ¿Se fijan? Lo que vimos en el laboratorio. Tiene aplicancia especialmente en la parte de hemorragia, en las secuelas, ¿no es cierto?, producto de este artefacto que produce, producto de la inhomogeneidad o susceptibilidad magnética, ¿no es cierto?, los depósitos de hemosaerina, que se ve hipointenso en T2. Entonces nos permite como que beneficio clínico, ¿no es cierto?, la ecogradiente, obtener, ¿no es cierto?, entre 2 gradientes para ver hemosiderina. Si la hemorragia fue antigua, fue nueva o es reciente. Lo otro que tiene es que produce menos depósito calórico, porque no tiene pulso 180, y nos permite cortes más finos y obtener imágenes en 3D, cortes mucho más finos, alrededor de 0,5 milímetros. Y eso nos permite hacer angio, una ecogradiente, teogradiente. ¿Se fijan? Depósito de hemosiderina, entonces eso indica que es una hemorragia antigua. Todo gradiente, visualizar muy bien lo que es el trabeculado óseo, el hueso cancelar, ¿se fijan? Y ver muy bien la sinovial, una muñeca ahí. ¿Cuáles son las desventajas del ecogradiente? La gradiente de eco no corrige las tecnologías estrictas, ¿no es cierto? Externas, quiero decir. Por lo tanto, en general las imágenes son más artefactuadas y más ruidosas que la espineco. Hay un mayor desfase. Por lo tanto, más artefacto en presencia de elementos metálicos. Lógico, porque hay mayor desfase. Porque nunca llega a la transversal completamente y tampoco se recupera la longitudinal propiamente tal como la secuencia de Cospin en cuanto al proceso de relajación. Siempre están ahí. No, la longitudinal no se termina completamente y se va a la transversal. En cambio acá, como es una angulación de menos de 90, están ahí. Están los espines desfasados o pueden estar en fase en la longitudinal, no dando señal.
o están en la transversal, pero nunca llegan al máximo de la transversal. Como es un ángulo menos 90, entonces por eso el flipangue determina la potenciación de la ecogradiente. Por eso hay mayores desfases, porque nunca llegan a la transversal completamente y tampoco se regresan a la longitud, están ahí. Y este es un proceso sumamente rápido. Flipangue, gradiente bipolar, flipangue, gradiente, entonces están constantemente. Por eso se produce mayor desfase. También en presencia de elementos materiales. Y son más ruidosos que las secuencias Pineco. El tiempo de repetición, cuando más largo es el tiempo de repetición, mejor señal, mayor a 300 milisegundos. ¿Ya? Eso sí. Con tiempo de repeticiones corto, nos permite, ¿no es cierto?, con un tiempo de 100 milisegundos, nos permite, ¿no es cierto?, obtener la imagen en 3D. Claro, con un tiempo de repetición mucho mayor, la señal es mucho mayor, pero con tiempo de repeticiones corto, nos permite a nosotros obtener un 3D, menor de 100 milisegundos. Cuando las ecogradientes son las ecogradientes clásicas, ¿ya? Porque después están las ecos de gradientes rápidos o secuencias rápidas que se llaman el estado estacionario del spin, que es otra forma de ponderar. Estas ecos de gradientes son las secuencias ecos de gradientes clásicas. Después están las secuencias rápidas, que también son ecogradientes, pero su potencia en el estado estacionario del spin. Se logran cuando el tiempo de repetición es menor de 100 milisegundos, se trabaja en el estado estacionario del spin. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Nos permite angios negras, el proceso de dentro y fuera de fase, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, en la parte de laboratorio, o como saturación grasa, como técnica, y nos permite estudio dinámico del hígado. El oil phase, ya lo vimos, dentro y fuera de fase, ¿no es cierto?, cuando la grasa y el agua ocupan el mismo boxe, ¿no es cierto?, en un momento están en fase, en otro momento están en desfase. ¿Se fijan? Dentro y fuera de fase, ya lo vimos rápidamente, y acá está. Es producto de este desplazamiento químico, cuando la grasa y el agua comparten boxes. Se utiliza para la grasa microscópica, ¿no es cierto? En algún momento se ocupan dos tiempos de eco, cuando están en fase a 3,5 milisegundos y cuando están en fase fuerte a 7,2 milisegundos. Y es una eco de gradiente potencial en T1. Entonces, en la fase la señal es hiperintensa y en la fase opuesta es hipointensa. Cuando la grasa y el agua comparten boxes. Desplazamiento químico, química de segundo grado. Y es eso. Ya lo vimos, ¿no es cierto?, ayer. En fase da señal, fuera de fase no da señal. Y producido con gradiente magnética. Nos permite, ahí está, dentro de la fase, fuera de fase. Secuencia on phase, ¿no es cierto?, con gradiente magnética. Ayer se lo expliqué. Típica. Nos permite los depósitos, ¿no es cierto?, fuera de fase, dentro de la fase. Está dando señal, pero cuando yo aplico fuera de fase, con un tiempo de eco, me permite, ¿no es cierto?, que la grasa no da señal. Y me indica que hay estación simpática. Nos permite también ver los adenomas suprarrenales. Dentro de la fase, fuera de fase. Un adenoma suprarrenal. Esto nos permite determinar si está el adenoma suprarrenal, ¿no es cierto? No obtengo señal. ¿Se fijan? Entonces es un adenoma. Pero si este adenoma en la fase me está dando señal en la fase y me da señal, es porque es un tumor. Ya, cuando ese adenoma en la fase me está dando señal y cuando no me da señal fuera de fase, es un adenoma. Pero si me da señal en la fase, fuera de fase, quiere decir que es un tumor. La grasa está presente siempre en los procesos tumorales. Bien. En phase, focos grasos y acuosos se ven hiperintensos, fuera de fase la grasa microbiana disminuye afecta a la grasa que comparte el agua dentro de una célula, indicación de hígado graso o adenoma suprarrenal. Y también nos permite, ¿no es cierto?, obtener la fase dinámica, se fijan, en este caso es un hemangioma, la parte simple, con gradiente magnética, ¿no es cierto?, dinámico, en T1, se inyecta el contraste, y a medida, ¿no es cierto?, fase arterial y fase venosa. Estudio dinámico de abdomen con gradiente magnética, potenciado en T1. Realmente son las secuencias VIVE. VIVE
es la secuencia que utiliza, ¿no es cierto?, para ser dinámico, porque el Vive es una adquisición volumétrica en 3D, realizada con gradientes magnéticos. Entonces nos permite, ¿no es cierto?, el estudio dinámico, igual que a los 30 segundos, al minuto, a los 3 minutos, a los 5 minutos. Dinámico, ¿no es cierto?, del abdomen. Esto es un hemangioma. Se empieza a llenar del borde hacia el centro. No me adelanté mucho. Entonces el ecogradiente es eso. Un pulso alfa y una gradiente bipolar. Y me permite hacer estudios 3D. Especialmente de oídos, ¿se fijan? Imagen en 3D. Eco de gradiente. Yo sé que era el CIT. Este es el CIS. El CIS es una interferencia constructiva en el estado estacionario del spin. Quiere decir que esa potenciación se maneja, ¿no es cierto?, dentro de la gradiente magnética cuando el tiempo de repetición es menor a 100 milisegundos. Lo que estamos viendo nosotros son las gradientes clásicas. Esas son secuencias mucho más rápidas, que es el estado estacionario, interferencia constructiva del estado estacionario del spin. Por eso se llama así, eso es la sigla en inglés. Y potencialmente altamente entre dos. Son secuencias coherentes, que se llama. Yo creo que no voy a alcanzar a mostrarle eso, coherente. Eso es otra forma de potenciar dentro del estado estacionario del spin. Y potencian altamente entre dos. Y después están las secuencias de las gradientes de eco incoherente, que son las flash, disculpen, que son las FIS, claro, y potencian en T1, incoherente. La gradiente dentro del estado estacionario, otra forma de potenciar, por eso es bastante complejo la eco de gradiente. Lo que lo acabo de mostrar son las clásicas, ¿ya? Y después están las otras formas de potenciar, de ponderar, de acuerdo con gradientes coherentes e incoherentes. Coherente mantiene la magnetización longitudinal, o sea, mantiene la magnetización transversal. Y la coherente destruye la transversal, con un spoiling, con otra gradiente. Entonces, por eso se llama incoherente. Y yo al destruir la transversal no tengo señal de T2, solamente tengo de T1. Es bastante complejo como entenderlo y explicarlo más o menos. Como hay por ser en la coherente, que es el CIS, ¿no es cierto? Lo que se hace, se mantiene la transversal. Y en cada pulso, en cada TR, siempre va quedando, como es un flipang, ¿no es cierto?, una angulación que determina la ponderación, siempre va quedando una pequeña cantidad de magnetización transversal. Y esas magnetizaciones transversales, esas colitas que van quedando, cuando yo mando el pulso al otro pulso, tengo una colita que va quedando y se suma a la otra colita. Cuando mando el otro pulso de alfa pulso, tengo la colita, y si eso se va sumando, y en el estado estacionario del spin, con tiempo de repetición milisegundos, se suman. Y eso pasa a ser coherente, interferencia constructiva en el estado estacionario del spin, coherente. A diferencia de la incoherente, que es otra forma de potenciar con secuencias rápidas, en la cual yo con una gradiente spoiling, que se llama, yo destruyo la transversal. Entonces, al destruir la transversal, no tengo señal T2 y tengo señal T1, incoherente. Es otra forma de potenciar. No quiero meterme más allá, solamente explicarles cuáles son las gradientes de eco clásica, la que vimos realmente, en la cual tiene un alfa pulso y una gradiente bipolar. Las secuencias rápidas funcionan de esa forma, en el estado estacionario del spin. Claro, nos permite hacer esto. Pero este es un CIS, potenciado altamente en T2. Bien, resumiendo, ¿no es cierto?, rápidamente, el spin eco tiene un pulso radiofrecuencia, ¿no es cierto?, limitación del depósito calórico. En cambio, las gradientes, el eco lo obtenemos de las gradientes. ¿Se fijan? No del pulso radiofrecuencia, de la gradiente. Funciona la gradiente acá. Depósito calórico, casi nada. El ruido, mayor en la gradiente eco. Los parámetros, para obtener la ponderación, tiempo de repetición, tiempo de eco. Acá se agrega el valor de tiempo de repetición y el valor del tiempo de eco, pero el alfa pulso es el que determina la ponderación si es T1 o T2 estrella. Entonces, ¿cuál es la ponderación? De densidad,
protónica T1 y T2, que es el tipo verdadero de los tejidos. Acá es el DP, T1, pero mucho más rápido. Pero el T2 estrella, por las heterogeneidades no corregidas de los tejidos. La rapidez son mucho más rápidas. Las heterogeneidades no las corrige, o sea, las corrige PNF, pero la gradiente no las corrige. La susceptibilidad magnética, que nos sirve para diagnosticar algunos, especialmente cerebro, ¿no es cierto? Muy sensible. Las aplicaciones, ¿no es cierto? Ya las hemos visto. Spine con T2, T2 gradiente. Imagen, ¿no es cierto?, de hemosiderina ahí a nivel de los núcleos lenticulares. DP, usa T1. DP. Aplicaciones, fíjense. DP, pero este es un T2 gradiente. T1 no muestra mucho. El mismo paciente. De T2 gradiente. ¿Cuál es el problema del T2 gradiente? Ese es un DP Faxar, que alguna vez se oculta el edema. DP Faxar. Ahí veo el edema. En T1 no lo veo. No se ve líquido. El T2 gradiente es el problema que tiene. Claro, ve muy bien el hueso cancelar, pero baja la señal y oculta un poquito el edema. Ese es el problema del T2 gradiente. Pero el DP Faxar, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, consecuencia espectral de grasa, ver el edema ahí, que es muy mínimo. Nos permite las ecogradientes hacer angiografías pulmonares, hacer colangios, colédoco, hepático derecho, hepático izquierdo, y ahí está el cálculo en el colédoco. ¿Se fija? Conducto de Pearson, que está ahí. Ampolla de Barter. ¿Se fijan? Entonces ahí, colédoco, un cálculo, colangio, resonancia. Estudio dinámico de corazón, aorta. ¿Se fijan? Estudio dinámico de corazón. Y estudios de mamografías también, ¿se fijan? Galactografía con resonancia magnética, hay un tumor. Ver fetos con gradientes magnéticas, un SAMES ahí. Y la difusión con gradientes magnéticas, que nos permite ver los accidentes isquémicos, que lo habíamos visto en el laboratorio. Y resonancia funcional también, que se llama BOL. Eso no lo vamos a ver porque yo no hago resonancia funcional. Es de acuerdo al estado de la hemoglobina. Se basa en el estado de la hemoglobina. Resonancia funcional. Con gradientes magnéticos, con gradientes, etcétera. O sea, tiene miles de aplicaciones. Etcétera, etcétera, etcétera. Bastante complicado. Ya, algunos se desconectaron porque la clase fue muy aburrida. Pero eso es gradiente de eco, otra forma de ponderar, que es mucho más rápida. Pienso que tienen hartas dudas, pero es lo más simple que se los puedo pasar. Yo creo que viendo el video un par de veces, el profe ha ido a poder tener claras las dudas y consultárselas bien. Ya, jóvenes, no los molesto más. Día viernes, nos pasamos en 7